Bueno, queridos, hoy vamos a hablar de una característica, bueno, de algo, no es o sea, es una característica y al mismo tiempo es algo que el Señor nos ofrece como sus hijos y es importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos. Eh, y básicamente lo que hoy vamos a hablar es acerca de la gracia. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa esa palabra? Y cómo opera, cómo se maneja, digamos, entre nosotros como hijos de Dios y también con el mundo, porque en realidad el Señor, eh, digamos, ofrece su gracia al mundo entero. Y es por eso que nosotros hemos podido acceder a esa gracia y Él nos rescató de las tinieblas, nos puso en su luz admirable. Y de eso se trata un poco la gracia. Pero vamos a definirla. ¿Qué es la gracia? ¿No? Dice que hay algunas acepciones, ¿no?, para la palabra gracia. En hebreo significa favor, ¿no? Por ejemplo, hallar gracia delante de Dios es un favor. Gracia, bueno, lo define mejor el griego, ¿no? Que significa gracia, favor o beneficio. Por ejemplo, ¿no? En Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Esa gracia significa favor, beneficio, beneficio. Entonces, hallar gracia delante de Dios es hallar ese favor, ese beneficio. Es cuando tú, por ejemplo, cuando hayas gracia delante de tus jefes, ¿no? Es porque ellos te consideran, porque te toman en cuenta, eh, eh, porque de alguna manera les caes bien, ¿no? Entonces eso es hallar gracia. Y esa gracia viene de Dios, no se trata de tu gran carisma, ¿no? No se trata de tu linda cara, sino se trata del favor de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Y adicionalmente también en griego, doreán significa gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, sana de enfermos, ¿no? Como dice Mateo 18, sana de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí el término que se utiliza es el de Orián y no es el caris, como habíamos visto anteriormente, sino, y ese Dorian significa gratis, gratuitamente. Eh, y eso, digamos, para definir la palabra gracia, ¿no? Es importante que nosotros entendamos qué significa gracia en nuestro idioma, ¿no? Que significa gratuitamente o gratis, es algo gratis, significa favor, significa beneficio. Eso es lo que significa. Entonces ya con estas definiciones podemos entrar un poquito ya en profundidad, ¿no? Y por ejemplo, nos preguntamos, ¿de dónde viene esta gracia? ¿De dónde viene? Bueno, Romanos 1 del 4 al 6, por ejemplo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces aquí dice la Biblia claramente que es Jesús, ¿no?, que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu Santo, básicamente, y por quien recibimos la gracia. Entonces, la gracia, el favor, el beneficio, ¿no?, el regalo inmerecido, el regalo gratuito, por ejemplo, de la salvación, lo recibimos a través de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene la gracia? La gracia viene de Jesucristo. Viene de Dios a través de Jesucristo, ¿ya? Y por eso es que la hemos recibido. Ahora, ¿para qué recibimos esa gracia? Bueno, la recibimos para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, nosotros que estamos llamados a ser de Jesucristo, recibimos la gracia con un propósito,
para obedecer a la fe. Y esto es muy importante que nosotros entendamos que la gracia, aunque es algo gratuito, tiene un propósito muy específico y es que es para que obedezcamos a la palabra de Dios. Esa es la gracia. Cuando un empleado haya gracia delante de su jefe, es porque normalmente ese empleado se ha visto diligente, obediente, es porque ese empleado además ha aportado y aparentemente tiene, digamos, una capacidad particular, incluso que lo podría elevar, ¿no? Ascender, por decirlo de alguna manera. Entonces, estoy hablando de esa gracia que proviene de Dios. Y por supuesto, esa gracia, y cuando ese jefe te da más gracia todavía, es decir, cuando te asciende, bueno, te toca otra responsabilidad, justamente porque te ha visto obediente en lo poco y te pone sobre lo mucho. Y eso es lo que Dios hace, básicamente. Él nos da esa gracia para que obedezcamos a la fe. En todas partes, porque dice en todas las naciones. No es solamente en Chile, no es en Perú, no es en Venezuela. Es en todas las naciones donde estemos. Por eso es que nosotros estamos acá, unos en Perú, otros en Chile. O sea, estamos acá con un propósito. Y nosotros debemos entender cuál es ese propósito para poder ejecutarlo. Y Dios nos da esa gracia para que obedezcamos justamente. Entonces, ¿de dónde viene la gracia? Viene de Dios. ¿Para qué nos da gracia? Para que obedezcamos. Son las cosas básicas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Ahora, ¿en qué se basa la gracia? ¿En qué se basa? Bueno, vamos a Romanos 3. En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos, fíjense, una serie de versículos que si nos vamos al principio, aquí, ¿en qué se basa la gracia? ¿En qué se basa? Bueno, fíjate, aquí está hablando, somos mejores nosotros que ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de los que no conocen a Cristo, está hablando de los judíos y de los gentiles. Los gentiles son aquellos que no creen en Cristo, pero no son judíos. En este caso, muchas veces se refería a los griegos. Entonces dicen, todos están bajo pecado. Ya lo sabemos, pero está escrito que no hay justo, ni siquiera uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y eso nos involucra a nosotros, queridos. De hecho, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Bueno, que como no había nadie, que de hecho no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos nos hemos desviado, no solamente los gentiles, no solamente los judíos, sino ninguno de nosotros. Está escrito. De hecho, Pablo comienza, ¿no?, su argumentación preguntando, ¿somos mejores que ellos? No, dice, no. Están todos, los judíos y los gentiles están bajo el pecado, pero nosotros también. Nosotros no somos mejores que ellos. Por eso es que no hay justo en general, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Esto lo saca de un salmo, si mal no recuerdo, lo saca el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahí se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. Y su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Si no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de los malvados, los que no conocen a Dios. Pero recordando que nosotros estuvimos allí también, porque nosotros no somos mejores que ellos. Y claro, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia justamente. Y de eso se trata. Pero estuvimos bajo la ley. Y los que no se conocen a Cristo siguen estando bajo la ley. ¿Y por qué? Bueno, ¿o para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque no hay ninguna jactancia, queridos. Nadie puede decir, no, yo tengo mis argumentos, ¿verdad? Y entonces yo le voy a rebatir a Dios. Imposible. Eso no es posible. Porque toda la sabiduría humana es como nada delante de Dios. Dios le calla la boca a todo el mundo. Es más, la misma palabra de Dios le calla la boca a todo el mundo. Porque por más que la gente refute la palabra de Dios siempre, siempre tiene la razón. Porque la palabra es verdad y no hay algo diferente. Somos los seres humanos los que en realidad no entendemos. Somos los seres humanos los que en realidad erramos. Entonces dice, porque por las obras de la ley, o sea, por el hecho de no mentir, de no matar, ni nada, y tratar de cumplir todos los mandamientos, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque, como dijimos, como dijo Pablo anteriormente, todos hemos pecado. No hay uno solo que se salve, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, no, yo no miento, ya mintió. Ya mintió. Porque todo el mundo ha mentido. No hay nadie que no lo haya hecho. El único que nunca lo hizo fue Jesús. El resto, todos, absolutamente, todos hemos pecado. Entonces, por eso es que dice, no hay nadie que sea justificado delante de Dios por medio de la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque ¿qué hace la ley? La ley me señala el pecado. Me dice, por ejemplo, si nos vamos al reglamento de tránsito, la ley de tránsito a mí me dice que no tengo que pasarme la luz roja, que la luz amarilla o la luz ámbar no es para pegar el acelerón antes de que se ponga en rojo, sino más bien es para que vaya frenando y avanzando con precaución hasta y frenando en definitiva, ¿sí? Y que puedes pasar en luz verde, pero siempre con precauciones, porque puede haber algún peatón distraído, por ejemplo, algún niño, ¿verdad? Entonces, y la ley de tránsito también te dice, no te pares sobre el paso de cebra o sobre el rayado,
o por el paso peatonal. No te detengas ahí, te tienes que detener 1 metro antes. Que tienes que pasar a los ciclistas a 1,5 metros por su izquierda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, la ley me señala lo que yo no tengo que hacer. No se pasa en luz roja. Cuidado con los peatones, cuidado con los ciclistas, cuidado con los otros conductores. Maneje a la defensiva, por ejemplo. Entonces, porque la ley me dice lo que no debo y lo que debo. Y me señala todo. Y ese universo de cosas que está encerrado en la ley, yo tengo que entenderlo. Y así como hay ley de tránsito, hay leyes que regulan el país, empezando por la Constitución, ¿verdad? Y terminando por todas las leyes municipales, civiles, digamos, incluso de condominio, de buenas costumbres, moral y buenas costumbres. Entonces, hay un montón de leyes, estamos llenos de leyes. Pero esas leyes lo único que hacen es, como dice acá en Chile, rayar la cancha, ¿no? Para que tú sepas por dónde ir, por dónde caminar. Estas leyes lo que hacen es básicamente señalarnos el camino para que podamos de alguna forma caminar tranquilamente sin dañar al otro, sin dañar al vecino. Y pone, de hecho, de manifiesto que mis derechos tienen un límite. Ese es uno de los grandes problemas que hay en nuestras sociedades actuales, por ejemplo, en el mundo entero, donde ahora estamos extralimitándonos, ¿no? Y diciendo, yo tengo derecho a hacer lo que a mí me dé la gana. Y ese derecho en realidad no es tal. Mi derecho tiene un límite total, ¿no? Está encajado. Y mi derecho termina donde comienza mi deber y donde comienza el derecho del otro. Entonces hay límites y esos límites hay que respetarlos. Entonces, no podemos estar acomodándonos, como dice Romanos 12:1, no podemos estar acomodándonos a esta época de relativismo donde nosotros básicamente vivimos como el aire, ¿verdad? A lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y todo depende, ¿no? Y no hay nada zanjado, no hay nada, digamos, firme de donde asirme. Y para eso tengo la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos esto, ¿no? Así que nosotros no debemos estar usando argumentos mundanos para ir más allá y extralimitar nuestros derechos. Entonces, por eso es que la ley te da a conocer el pecado, ¿no? ¿Qué más? Dice, pero aparte de la ley, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios tiene que ver justamente con la ejecución de su palabra o de su juicio por causa del pecado. Porque ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al pecado? Dice que la paga del pecado es la muerte y que el pecado no quedará impune, sino que debe haber un castigo. Entonces, ¿qué ocurre? Él mismo, tomando forma de siervo, ¿no? La persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, se encarna y él mismo se entrega su vida por nosotros y hace que el juicio de Dios venga sobre él para pagar justamente el precio que había que pagar. Y en Jesucristo se ejecutó el justo juicio de Dios. Por eso es que hoy los incrédulos dicen, incluso algunos cristianos que viven en el libertinaje, dicen, peco y no pasa nada, peco y no pasa nada. Ah, pero yo peco y no pasa nada. Claro, porque están confundiendo que ese no pasar nada, justamente, ya está pagado en la cruz del Calvario. Pero el llamado justamente no es a abusar de la gracia, porque eso es gracia,
sino a ajustarnos y amoldarnos en gratitud por lo que Cristo hizo, ajustarnos y amoldarnos al camino, que por cierto, queridos, es estrecho. El camino hacia Dios es estrecho. Acuérdese, porque eso es lo que dice Jesús mismo acerca, cuando él describe el camino, dice que la puerta es pequeña, estrecha, y el camino es angosto. Y es angosto. ¿Qué quiere decir que sea angosto? Que no tengo mucho espacio para dónde caminar, para hacia dónde poner el pie. En realidad no tengo mucho espacio. Sí, yo puedo, es una banda, puedo ir para acá y puedo ir para allá, me puedo tambalear un poco, pero en realidad no tengo mucho espacio. No puedo vivir como un mundano diciendo que soy cristiano. No puedo vivir así, porque entonces no sería cristiano y me estaría engañando a mí mismo. Entonces, la justicia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Ahí cayó todo el castigo divino. Dice que esa justicia fue testificada por la ley y por los profetas, porque ellos profetizaron y la ley, de hecho el Antiguo Testamento está lleno de profecías y de figuras que hablan acerca del juicio de Dios justamente en el Mesías, en Jesucristo. Entonces dice que la justicia de Dios es por medio de la fe justamente en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque claro, yo puedo, digamos, acogerme a la justicia a través de Jesucristo. ¿Y por qué a través de la fe? Porque yo no estuve allí cuando Jesús, ni ninguno de nosotros estuvo allí cuando Jesús fue asesinado o cuando Él entregó su vida, mejor dicho. Entonces, yo necesito creer que eso ocurrió y por lo tanto me alcanza la justicia como si hubiera sido yo castigado ya. Y me alcanza. Entonces, por eso es que la justicia está disponible para mí por medio de la fe, pero no de la fe en Mahoma, no de la fe en Gandhi, no en la fe en Buda, ni en Zoroastro, ni en Krishna, ni en María, ni en José Gregorio Hernández, ni en ninguno. Ni en mi abuelita, ni en Chávez, ni en mi abuelita, sino en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Él. Y dice, porque mira, no hay diferencia, dice el Señor, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia entre quiénes, entre judíos, ni entre gentiles, ni entre nosotros. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Recuerda la pregunta que hizo Pablo al principio. No somos mejores. Y si bien es cierto, antes no conocíamos a Dios, éramos parte de los gentiles nosotros. Porque aquí ninguno que yo sepa fue judío, ¿no? Ni viene de familia judía. Entonces pertenecíamos a los gentiles. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, dice en el versículo 24, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados gratuitamente e inmerecidamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos que la salvación es gratuita, nuestra justificación es gratuita gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra manera. De hecho, dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como lo propicio, lo adecuado, lo justo y necesario por medio de la fe en su sangre. Es decir, que yo a través de la fe, a través de la fe en Cristo, que derramó su sangre en la cruz, que fue justo lo que yo necesitaba para salvarme, ¿no?
Dios lo puso así para manifestar su justicia a causa, fíjate esto, Él manifestó en Jesucristo su justicia, ¿no? Todo el castigo sobre Jesús, a causa de haber pasado por alto. Dios se hizo el de la vista gorda, queridos. Pasó por alto en su paciencia. Mira esto, en su paciencia, nuestros pecados. Los ha pasado por alto. Esto es grandioso en realidad. Para nosotros es magnífico. Es impresionante para nosotros. Entonces, claro, vamos entendiendo que la gracia, lo que para nosotros es gratis, Cristo tuvo que pagar un precio muy alto. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. El Señor pagó un precio altísimo para que a nosotros nos llegara gratis. Porque como se dice políticamente, ¿verdad? No hay nada gratis. Alguien pagó por ello. Aquí nosotros nos acogemos a la justicia de Dios gratuitamente. No tuvimos que hacer nada, todo lo hizo Él. Justamente, Él pagó el precio. Alguien tuvo que pagar. Gracias al Señor que fue así, porque para nosotros hubiera sido imposible, como ya lo manifestó el apóstol Pablo en unos versículos atrás, hubiera sido imposible llegar a la justicia o llegar al cielo a través de la ley solo por cumplir con los mandamientos. Entonces, el argumento mundano de que, bueno, es que yo no soy tan malo, porque yo no he matado a nadie, porque yo tampoco es que sea un ladrón, o sea, sí, una vez me robé un clip, una vez me robé un lápiz de una agencia bancaria, y de la oficina, de vez en cuando agarro hojas, ¿verdad?, para hacer no sé, un dibujito. No se trata de eso. Se trata de mucho más. Porque está bien, no has matado a nadie, está bien. No se puede decir que eres un ladrón o una ladrona. Pero definitivamente no te puedes salvar a ti mismo. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son mucho más altos. Entonces, cuando el Señor se enfrenta, o mejor dicho, el Señor no se enfrenta. Cuando el ser humano se enfrenta cara a cara con Dios después que ha muerto y va directo al juicio, dice la Biblia, entonces va a un juicio donde ve cara a cara a Dios y por supuesto que hay un montón de pecados que tal vez no manifestó. Porque vamos a poner un ejemplo extremo. Una ancianita en una calle que vive en una casita y que la ventana da a la calle, ¿no? La ventana de su casa da a la calle, y ella allí le regala caramelos a los niños, saluda a todo el mundo con una gran sonrisa, ¿verdad? La viejita tiene 90 años, todo el mundo la quiere, es adorable la viejita, adorable. Pero tal vez la viejita, a puertas adentro de su casa, tiene envidias, celos, ¿verdad? Saluda a la familia que está allá y de repente dice, o piensa para sí misma y dice, nunca pude tener esa familia, ¿verdad? Y la envidia, y le envidia al marido, ¿verdad? Porque yo tuve un marido horrible, súper penca el tipo, ¿verdad? Irresponsable, lo que sea que diga, ¿no? Entonces recrimina, vive todavía del pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para todo el mundo, obviamente, a los ojos de todo el mundo, la viejita es un pan de Dios. Pero para el Señor no es ningún pan de Dios. Y si esa señora, por más bonachona que sea, se muere en esa condición, el Señor no le va a recriminar que haya maltratado a la gente, pero le va a recriminar lo que ella tenía en su corazón. Y sin Cristo no se salva nadie.
Entonces es un caso extremo, obviamente. Así como el otro extremo es, por ejemplo, de un asesino, de un terrorista, ¿verdad? Violador, lo que sea, que al final, básicamente el día antes de su ejecución, entiende que Cristo murió por él gratuitamente y que él puede acogerse al perdón del Señor, aunque ya la ley lo haya sentenciado. ¿Y qué ocurre con esa persona? ¿Qué ocurre con ese monstruo que se entrega a Cristo? ¿Ustedes creen que la justicia y la sangre de Jesucristo no borra todos los pecados y no perdona todos los pecados? Por supuesto que lo alcanza, por supuesto que lo perdona. Y a diferencia de la viejecita, este monstruo se va al cielo. El mayor pecado es rechazar a Jesús. Justamente porque, como me dice Mónica acá, el mayor pecado es rechazar a Cristo. Y ese pecado no te da entrada al cielo. Es la única manera. Por eso es que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Él es el que estuvo ahí, ¿verdad? Dios lo puso de manera adecuada, justo lo propicio, para manifestar su justicia. Porque hacia nosotros Él se hizo el de la vista gorda y pasó por alto nuestros pecados en su paciencia. Entonces, si tú lo empiezas a ver así, querido, te vas a dar cuenta de cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. De cuán maravilloso es el Señor, que Él prefirió ejecutar su juicio sobre su Hijo amado, sobre sí mismo, antes que ejecutarlo sobre ti y sobre mí. Primera de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿En qué se basa la gracia? En el amor. En el amor de Dios hacia nosotros. En eso se basa la gracia. Entonces nosotros hemos conocido esa gracia justamente porque por amor se hizo pobre siendo rico. No es que Él estuvo acá mendigando en las calles. Jesús no mendigó en las calles. Y siendo rico no está hablando de que Él nació o tenía mucho dinero, sino de que estamos hablando de que Él es Dios. Entonces es sublimemente rico. Y se empobreció porque se vino aquí a ser un ser humano, ¿verdad? Y a humillarse incluso como ser humano por amor a nosotros. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, Él lo hizo así para que nosotros fuésemos enriquecidos. A través de lo que Cristo hizo, nosotros fuésemos enriquecidos. Pero pastor, yo sigo siendo pobre y tengo 20 años en el Evangelio. No, pero es que no se trata de riqueza monetaria, querido. Se trata de riqueza espiritual. Se trata de la riqueza que tú estás acumulando en el cielo. Como dice Jesús, pon tu mirada en las cosas que no se ven y no en las temporales. Entonces, pero pastor, ¿pero por qué a otros sí le da más riqueza que es tan hijo de Dios como yo? O incluso yo tengo 20 años y el otro tiene 2 años y el Señor lo ha prosperado. Bueno, esos son otros temas. De repente, si el Señor sabe que si te da esa misma cantidad de prosperidad, tú te desviarías. Nadie podría con tu soberbia. Tu corazón definitivamente no está capacitado para recibir una bendición así. Entonces tus riquezas se acumularán de otra manera. Y también las riquezas del que es rico materialmente aquí, si busca a Dios, igualmente va a ser rico allá en el cielo y va a acumular riquezas también.
Porque los tesoros que nosotros acumulemos en el cielo no depende de la cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, sino depende de nuestra obediencia, de nuestro sometimiento a Jesucristo. Entonces, de esa manera, nosotros hemos sido enriquecidos, porque Dios nos abre la puerta y nos acerca, nos reconcilia con Él mismo, para que nosotros podamos acceder o acumular, mejor dicho, esas riquezas. La gracia de Dios, ¿no?, proviene, o mejor dicho, la gracia proviene de Dios y está basada en su amor por nosotros. De hecho, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está basado netamente en el amor. Es un hecho que está basado ahí. Él te da un regalo que tú no mereces, que ninguno de nosotros merece, solamente porque nos ama. Solo por eso. En Juan 3:18 justamente habla de que la gente es condenada no por ser asesina, Claro, sino por no creer en él. Claro, exactamente. Juan 3, Mónica está diciendo que en Juan 3:18 efectivamente es así. La gente es condenada al infierno por no creer en Jesucristo. No por ser asesino o ladrón. Claro, no por ningún otro pecado, sino por no creer. Esa es la única cosa. En Jesús. Por no creer en Jesús, claro. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Él está contando aquí algo. Él está diciendo que él ha recibido muchas revelaciones. De hecho, todas estas cartas que él le mandó a la iglesia en Roma, a la iglesia en Galacia, en Éfeso, en Corinto, por ejemplo, aparte de las cartas que le envió a Filemón, a Tito y a Timoteo, él dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Fíjate, Pablo ahí está hablando de una debilidad, está hablando de la soberbia. Para que la grandeza de las revelaciones no me ensoberbezcan, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Porque yo me imagino que a cualquiera que Dios le da, si a nosotros con las pequeñas revelaciones que Dios nos da, nos creemos la gran cosa, imagínate lo que tuvo que luchar Pablo. Entonces Dios le dio un aguijón, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, y Pablo está consciente de que es un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, lo humilla, lo pone contra el piso, ¿sí? Tiene autoridad sobre Pablo incluso. Este es un pecado, algo que lo supera a Pablo. Y en el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró. Señor, quítame esto, quítame. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi beneficio, mi favor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate, qué respuesta. Dios no le iba a quitar ese pecado a Pablo. Ese era un pecado que Pablo hacía que se humillara delante de Dios. Y justamente, la gracia tiene que ver derechamente con esto. Porque lo que quiere decir es que no importa cuán grande es tu pecado, acuérdense del asesino que hablé hace un rato, no importa cuán grande es tu pecado, la gracia de Dios lo cubre. Bástate mi gracia. No necesitas caminar en una santidad al 100%. No necesitas ser enteramente perfecto a tus ojos, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad, donde a pesar de tu pecado, a pesar de lo que tú crees,
Dios te da gracia de todas maneras. De todas maneras. Lo que quiere decir que no te lo mereces. Es inmerecido lo que tenemos. Porque nadie se porta bien en realidad. Ninguno de nosotros se porta bien en realidad. Pero el poder de Dios se perfecciona justamente en la debilidad de nuestro pecado. Eso no quiere decir ahora que yo voy a pecar para que el poder de Dios se manifieste más. De hecho, si tú sigues leyendo Corintios, te vas a dar cuenta de eso. Pero finalmente, el llamado es a que más bien yo, a pesar de mí, yo sigo buscando al Señor, donde a pesar de mí, e independientemente de mis luchas, yo sigo buscando al Señor y paulatinamente podré ir venciendo mis luchas hasta que el Señor me llame. Pero definitivamente, hasta que el Señor me llame, yo voy a seguir luchando. Por eso es que Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso no quiere decir, como les dije, que ahora Pablo empezó a pecar y a pecar, ¿verdad? Para que el poder, no, porque no es así. Porque justamente uno no abusa, uno no puede abusar de la gracia. Porque si tú caes de la gracia, caes en desgracia. Entonces, en Efesios 1, del 6 al 8, del 1, 6, a ver, 7 en realidad. Ya para finalizar, dice, no tenemos que ser perfectos para ser aceptados por el Señor. Y en el versículo 7 de Efesios 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. O sea que Él nos perdona los pecados según su gracia. Su gracia nos alcanza para que nuestros pecados sean completamente perdonados. Así que, queridos, nosotros en cuanto a esto podemos estar tranquilos, pero sin legalismos. ¿Cuándo digo que hay legalismos? Cuando yo empiezo a ver en mi vida patrones donde confío en el hacer, ¿no? O en el dejar de hacer más que en el ser o en el buscar al Señor. Un legalista es aquella persona que, por ejemplo, se congrega los domingos porque tengo que congregarme. Estudia la Biblia porque tengo que estudiarla o tengo que leerla. No, es que tengo que orar y ya hice mi lista de chequeo y cumplí. Cuando esa es la motivación, entonces hay legalismo en mi corazón y he caído de la gracia. Pero la gracia está ahí de todas maneras para yo volverla a tomar y recuperar. Siempre tenemos esta oportunidad. Sus misericordias se renuevan cada mañana y tenemos la oportunidad diaria de buscarle otra vez y de que Él se manifieste en nuestras vidas.